Saludos, mis amigos y hermanos en Cristo. Este es tu amigo y hermano Ricky Frontán, para seguir aquí con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Estamos estudiando Apocalipsis versículo a versículo. Si no has visto los mensajes anteriores, los estudios anteriores, pues te queremos recomendar que los veas primero. Está desde la introducción del libro de Apocalipsis y creo, si no me equivoco, llevan como 10 mensajes que hemos traído. Eso lo puedes conseguir si entras aquí al canal del mío de YouTube, Ricky Frontán. Ahí vas a ver todos los estudios acerca del libro de Apocalipsis. Hoy estamos en el capítulo 2, versículo del 12 en adelante. Hoy estamos tocando el mensaje a la iglesia de Pérgamo. La semana pasada, el último video fue la iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente. Anterior a eso estuvimos estudiando el mensaje a la iglesia de Éfeso, una iglesia doctrinal, pero que había perdido su primer amor. Y hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Lo que vamos a hacer para ahorrar tiempo, vamos a leer primero la información acerca de la ciudad de Pérgamo, donde, como hemos dicho anteriormente, esto eran 7 iglesias literales. Eran 7 iglesias literales a las que el Señor le escribe probablemente al final del primer siglo, en los años 90 del primer siglo. También vemos que el agente humano era el apóstol Juan, que estaba escribiendo tuvo esta visión cuando estaba encarcelado en la isla de Patmos, haciendo trabajo forzado por causa del evangelio de Jesucristo. Bien, vamos a ver, como le dije, estamos en el capítulo 2, versículo del 12 al 17. Vamos a leer rapidito. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué podemos, aquí mirando el comentario de nuestro hermano, un comentario que recomiendo, Más que Vencedores, de nuestro hermano William Hendrickson? Dice acerca de la ciudad de Pérgamo. Dice: esta ciudad estaba situada en una enorme colina rocosa, la cual se encontraba en el inmenso valle circunvecino. Los romanos la hicieron capital de la provincia de Asia. Allí, bajo el emblema de una serpiente, la cual los creyentes en Cristo, allí bajo el emblema de una serpiente, la cual para los creyentes en Cristo era el verdadero símbolo de Satanás, se adoraba a Escolapio, dios de la sanidad. Esta serpiente es la que vemos hasta el día de hoy, por ejemplo, en las ambulancias, en los hospitales, la serpiente esa enroscadita, que es como el símbolo de la medicina. Lo vemos en las ambulancias, en los hospitales. Pues eso viene de aquí, de la iglesia de la ciudad de Pérgamo, donde se adoraba a Escolapio, dios de la sanidad. Y mire cómo eso ha sobrevivido todos estos años, que hasta el día de hoy en las ambulancias tenemos la serpiente esa enrolladita así. Dice: allí se podían ver muchos altares paganos y el gran altar de Zeus. Zeus era el dios de los romanos, de los griegos. Posiblemente Cristo estaba pensando en todas estas cosas cuando llamó a Pérgamo el lugar donde está el trono
de Satanás. Como tal era también el centro de la adoración al emperador. Allí el gobierno funcionaba y allí estaban los templos dedicados a la adoración del César. Allí se pidió a los creyentes que ofrecieran incienso a las imágenes de los emperadores y que dijeran: César es el Señor. Por tanto, Satanás tenía allí su trono. Y esto es bueno saberlo para que entendamos más o menos el contexto en el que se encontraba esta iglesia que el Señor Jesucristo le escribe. Esta iglesia que estaba en Pérgamo. También aquí otro comentario de Apocalipsis de Simon Kitzmaker. Muy bueno, muy recomendable. Dice él en cuanto a la situación que se encontraba esta iglesia ahí en Pérgamo. Dice... Debido que se negaban a ceder a los romanos, o sea, los cristianos se negaban a ceder a los romanos, dice, debido a que se negaban a ceder a los romanos y otros se burlaban de los cristianos, los que llamaban cristiani, y los judíos los llamaban nazarenos, o sea, esto en tono de burla a los creyentes en Pérgamo. Se les acusaba de infidelidad a Roma, de sedición, eran humillados, perseguidos y condenados a muerte. A pesar de la persecución e incluso debido a ella, la iglesia cristiana siguió floreciendo y aumentando en cantidad de seguidores. En Pérgamo los cristianos se enfrentaban a diario con las presiones de una sociedad pagana, algo parecido a lo que estamos viendo hoy en día, pero mucho peor, aunque en la actualidad hay iglesias que se están enfrentando a estas presiones, inclusive están siendo encarcelados y están siendo ejecutados y hasta quemados. Esto está sucediendo en algunos países musulmanes comunistas como Corea del Norte, China, donde están quemando los edificios de las iglesias, los están arrestando, los están metiendo a trabajo forzado en los campos, y en algunos en África, en algunas de estas aldeas musulmanes han quemado a los creyentes dentro de sus edificios, de sus templos de adoración. Tal vez en Latinoamérica o aquí en Estados Unidos todavía no hemos llegado a eso. Pero vemos que ya sí se está poniendo bastante presión por medio de estas leyes que están pasando, estas leyes a favor de la ideología de género, a favor de los abortos masivos, y las personas, cuando los creyentes se oponen a estas cosas, pues son perseguidos. Por ejemplo, ya hay países donde esto de la ideología de género se le está poniendo una presión, donde han inclusive encarcelado a pastores por decir que la homosexualidad es pecado, y donde le han quitado la custodia a algunos padres por no querer que sus hijos sean educados en esto de la ideología de género. O sea, y poco a poco, aquí mismo en Estados Unidos vemos un partido como está empujando esta agenda globalista, esta agenda progresista, que en verdad lo que está poniendo es leyes. Hace poco, unos años, tal vez un año o dos atrás, en California, un estado progresista, vemos como trataron de pasar una ley donde estaban poniéndole presión a los institutos bíblicos y a las iglesias, a las escuelas cristianas que pertenecían a iglesias, para que tuvieran que emplear personas homosexuales o transgénero, y si no lo hacían les iban a dar unas multas muy altas. O sea, así que vemos como poco a poco sí se está metiendo bastante presión. Pero esta era la situación peor todavía en Pérgamo, había mucha presión. Como leímos, dice, si se negaban a aceptar en Pérgamo los cristianos se enfrentaban a diario con las presiones de una sociedad pagana. Si se negaban a aceptar cualquier invitación para asistir a alguna fiesta en honor de una deidad pagana, no solo eran marginados, sino que con toda probabilidad perdían sus puestos de trabajo y sus negocios. La gente los llamaba parias, indignos de vivir en esta tierra. Pero para los fieles creyentes nadie está más alto que su Señor. Ninguna ley humana tiene precedencia sobre la ley de Dios, y ninguna enseñanza puede suplantar el Evangelio. Así que esto nos da una idea de cuál era el contexto histórico en el que se encontraba esta iglesia a la que el Señor le escribe. Y ahora
volviendo otra vez al texto, se me movió la página, de Pérgamo, versículo 12, capítulo 2, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya habíamos hablado cuando habla de escribir al ángel, que entendemos que se refiere al liderazgo de esa iglesia, o sea, al pastor o más probablemente a los pastores, puesto que en este tiempo todavía las iglesias eran gobernadas por un gobierno plural de pastores. Esto de un pastor en una sola congregación no viene a surgir hasta después del segundo siglo, pero en el primer siglo el modelo que vemos en las iglesias era de un gobierno plural de pastores o ancianos. Son nombres intercambiables, pastores, el pastor, el obispo, el anciano, es todo el mismo, es para referirse a la misma posición con diferentes nombres. Así que entendemos que cuando dice el Señor escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, se refiere al liderazgo de la iglesia. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, y vemos que el Señor en cada vez que le escribe a una de estas iglesias, da parte de la descripción que él da de sí mismo en Apocalipsis 1, versículos del 12 al 20. Y aquí él se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Dice esto. Y sabemos que esa espada aguda de dos filos representa la poderosa palabra de Dios para salvar y juzgar. Acuérdense que la palabra de Dios es más poderosa que toda espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del ser, o sea, hasta el corazón. La espada del Espíritu es la que tiene el poder de convencer de pecado, es la que por medio de ella es que puede transformar nuestras vidas. Nacemos de nuevo por medio cuando el Espíritu Santo, cuando escuchamos la palabra de Dios. Por la fe viene por el oír, dice la Escritura, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es siempre importante que nosotros cuando predicamos o presentamos el Evangelio tiene que estar basado en la palabra de Dios, no en visiones, no en sueños, no en anécdotas, no en testimonios, no, en la palabra de Dios, que es la que tiene poder para juzgar, para penetrar. Todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida de cristiano está en la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios la que un día va a juzgar, a todos los que han rechazado el Evangelio. Y dice así el Señor, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Dice, yo conozco tus obras. Nuevamente, como hemos dicho en las iglesias anteriores, el Señor conoce nuestras obras, el Señor conoce tus obras, el Señor conoce mis obras, las buenas y las malas, las que tal vez a veces nadie reconoce y nosotros nos podemos sentir hasta cierto punto molestos porque nadie reconoce lo que hacemos. Pero es que si lo hacemos para el Señor, no importa si lo reconocen otras personas en la congregación, si de verdad lo hacemos para el Señor. Ahora, si estamos haciendo las cosas para la gloria de nosotros, pues claro que sí que nos va a molestar, claro que sí que nos vamos a enojar si no se nos da lo que nosotros entendemos que debe de ser el debido reconocimiento. Pero no nos preocupemos por eso, preocupémonos porque el Señor es quien reconoce. El Señor, como dice aquí, yo conozco tus obras. Y así como conoce las obras buenas, también conoce las malas. Las que nosotros tal vez hacemos en secreto y nadie nos ve, pero el Señor nos está viendo. El Señor nos está viendo. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón, aun cuando hacemos cosas aparentemente buenas o que pueden ser buenas, pero por los motivos erróneos. El Señor no se le escapa nada. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Él dice, yo conozco tus obras y donde moras. El Señor está consciente de donde estamos nosotros. El Señor estaba consciente de dónde era la que estaba morando esta congregación cristiana y cuál era la situación y la presión que estaba enfrentando esta congregación de Pérgamo. Él dice, y donde moras, donde está el trono de Satanás. Wow, donde está el trono de Satanás. Ustedes se imaginan que le digan a ustedes, bueno, ¿y dónde está tu iglesia? La congregación que tú asistes, ¿dónde está? La congregación mía está donde está el trono de Satanás. Tremendo, ¿verdad? Pues fíjate, esto no es que lo digan ellos, esto es que el mismo Señor Jesucristo le dice, yo sé
Yo sé dónde tú moras, donde está el trono de Satanás. O sea, el Señor estaba consciente de cuál era la situación de esta congregación. El Señor estaba consciente de las presiones que estaban pasando esta congregación. O sea, y el Señor está consciente de las presiones tuyas y mías. El Señor está consciente de las tentaciones tuyas y mías. El Señor está consciente de las debilidades tuyas y mías. Nada escapa a su omnisciencia. Él está consciente. Él estaba consciente de esta. O sea, tal vez de repente ellos se podían pensar que estaban ahí solos. No, el Señor le dice, yo conozco tus obras y yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero ahora le dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ahora el Señor les reconoce en medio de la presión, en medio de este ambiente en que se encontraba esta congregación se había mantenido firme, se había mantenido fiel. Y el Señor se lo está reconociendo. Algo que muchas congregaciones no han hecho. Muchas congregaciones, muchos cristianos, cuando hay presión ceden. Y muchos terminan negando la fe y apostatando de la fe. Esta congregación en medio de la presión se había mantenido firme. No habían negado la fe y el Señor los reconoce. Le dice, pero retienes mi nombre. O sea, cuando habla del nombre de Cristo se refiere a lo que representa a Jesucristo. Cuando la Biblia nos manda a pedir en el nombre de Jesús, no es una fórmula mágica que usted pide caprichosamente cualquier cosa que usted quiere y al final le meten el nombre de Jesús. No, el nombre de Jesús significa lo que Jesús representa. Lo que Jesús representa. Y esta iglesia en medio de esas presiones no había negado el nombre del Señor ni había negado su fe. O sea, tenemos que entender, en estos tiempos muchas personas en medio de la persecución sí negaron la fe, sí apostataron. Muchos cedieron y sacrificaron incienso al César y a los dioses paganos cuando se vieron amenazados de perder sus bienes terrenales, cuando se vieron amenazados de muerte. Muchos cedieron, pero los hermanos de esta iglesia no lo habían hecho y el Señor los reconoce. El Señor los reconoce y les dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas, acá le leo el comentario de la iglesia, de la Biblia de Estudio de John MacArthur. Dice, este Antipas quizás fue el pastor de la iglesia local. Dice mi testigo fiel, cuando mi testigo fiel fue muerto. Según la tradición, Antipas fue quemado hasta morir dentro de un becerro de bronce. ¡Wow! ¿Se imaginan eso? O sea, dentro de un becerro de bronce lo metieron ahí y lo cocinaron vivo. Eso eran algunas de las cosas que la iglesia primitiva tenía que enfrentar. La iglesia primitiva sabía, estaba consciente de lo que el Señor le había dicho: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La iglesia primitiva estaba consciente, era una iglesia que sabía de la persecución, que estaba consciente de lo que Pablo le había dicho, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y qué triste ver hoy mucho de lo que se llama iglesia hoy tan débil, que tan pronto viene una prueba, una tribulación, salen corriendo, salen negando la fe. ¡Ay, por qué a mí, Señor, yo que soy tan fiel! No. Y especial nuevamente con este falso evangelio que le anda prometiendo cosas color de rosa, una vida color de rosa, declara, decrete y ya todo va a estar bien. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo dice que Cristo murió por nuestros pecados, para la salvación, para librarnos de la condenación eterna. En ninguna parte dice que Cristo murió para que tú y yo tengamos una vida color de rosa, sin enfermedades, llena con dinero, en ninguna parte. Por eso es que cuando viene la persecución, cuando viene la tribulación, cuando viene la desgracia, muchos llamados cristianos terminan renunciando de su fe, lo cual muestra que nunca fue una fe genuina. Pero vemos este Antipas
según la tradición, fue quemado hasta morir dentro de un becerro de oro. Y es aquí curioso que la palabra aquí que se traduce para mártir es del griego. ¿Y por qué del griego? Porque como hemos dicho anteriormente, el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Por qué en griego? Porque ese era el idioma universal de ese tiempo. Como decir hoy en día es el inglés, pues en aquel tiempo era el griego. Y si usted quiere escribir algo internacional, usted lo escribe en inglés. Pues en aquel tiempo era en griego. Y la palabra en griego que se usa aquí es maltus, que de ahí es que viene la palabra mártir. Entonces, posteriormente llegó a implicar un testigo que sufre y que muere por el testimonio de Cristo. O sea que aquí el Señor está diciendo, mire, en tiempos de la iglesia primitiva, o sea, ser testigo de Cristo. Por ejemplo, cuando el Señor dice, me seréis testigo en Jerusalén y en todas las partes del mundo, o sea, está hablando de ser un mártir para Cristo, un mártir de Cristo. Así de claro lo tenía la iglesia primitiva. Algo que se ha perdido hoy en día, como le digo, o sea, nosotros estamos acostumbrados que ya viene cualquier cosita. Muchas de las cosas que nos vienen por causa de que nos las buscamos. O sea, muchas veces son consecuencias de nuestros pecados y de nuestras malas decisiones. Y después estamos diciendo, ay, ¿por qué el Señor permite esto? Como estoy yo sufriendo, esta es la cruz de Cristo. No, Señor. Esas son las consecuencias de las malas decisiones. Y tenemos que ya dejarle el papel de víctima de esta generación que estamos viviendo. Un papel de víctima donde todo el mundo es víctima. Todo el mundo es víctima. Nadie es culpable de nada. Pues la Biblia dice que sí, que somos culpables. Por eso es que necesitamos a Cristo, porque somos culpables, somos pecadores. Por eso es que, pero Cristo, la buena noticia es que Cristo murió por pecadores. Ahora bien, volviendo otra vez al texto, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, ni aun cuando posiblemente uno de los pastores, uno de los líderes de la iglesia de Pérgamo, públicamente, según la tradición, fue metido en este becerro de bronce y quemado, cocinado vivo, o sea, una muerte horrible, espantosa. Ni aún en medio de eso, esta iglesia negó su fe. Wow, hasta ahora uno puede decir, wow, qué tremendo esta congregación. O sea, no habían cedido a la presión, en medio de la tribulación había mantenido su fe, aun cuando posiblemente uno de sus líderes fue martirizado, retuvo su fe. Uno dice, wow, qué tremendo. No hay nada que decir negativo de una congregación así. Pues fíjate, sí había algo negativo que decir. Y es lo próximo, que después que el Señor le dice las cosas buenas que tenía esta congregación y nos da ejemplo, porque a veces nosotros somos muy rápidos a simplemente mirar lo negativo, y cuando vamos a decirle algo a algún hermano, a alguna persona, rápido comenzamos por lo negativo. Miremos el ejemplo del Señor. Siempre vemos en cada iglesia que comenzó por lo positivo primero y lo reconoce. Pero reconocer lo positivo no significa negar lo negativo. Y eso es lo que vemos ahora. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y me gusta lo que dice aquí el comentario de Kidsmaker acerca de esto, donde dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Las pocas cosas no son necesariamente de poca importancia, aunque no sean muchas. Miren esto, les repito. Las pocas cosas no son necesariamente de poca importancia, aunque no sean muchas. Jesús no las enumera, sino que menciona sola una, a saber, la falta de resistencia a la enseñanza y conductas falsas dentro de la congregación. Los creyentes han tolerado a maestros que han difundido su doctrina y estilo de vida insidiosos y no los han expulsado de la iglesia. A eso es a lo que se refiere aquí el Señor. Ve, pero tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas,
las que yo aborrezco. Estos creyentes han tolerado a maestros que han difundido su doctrina y estilo de vida insidiosos y no los han expulsado de la iglesia como era el deber de ellos. Y vamos a hablar más sobre eso. Su influencia se está difundiendo como células cancerígenas en un cuerpo sano y deben tomarse medidas radicales antes de que sea demasiado tarde. Mientras que la iglesia de Éfeso, como leímos, la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, aplicó disciplina y el Señor les reconoce que habían aplicado disciplina. El problema era que era una iglesia doctrinal que aplicaba disciplina, probó a los falsos maestros, pero había perdido su primer amor. Aquí el caso de esta iglesia es lo contrario. Mientras la iglesia de Éfeso aplicó disciplina, la de Pérgamo no lo hizo. O sea, los servidores de Satanás ingresaron a la congregación local y trataron de influir engañosamente en los miembros con un estilo de vida incompatible con quienes seguían a Jesús. Y es importante, o sea, y esto nos deja ver, la iglesia tiene hoy en día en este espíritu de tolerancia que vemos en nuestros tiempos, donde todo, no hable, no critiques esa enseñanza, somos todos cristianos, vamos a hablar del amor de Dios y no estemos juzgando. No, la Biblia nos manda a juzgar y nos manda a juzgar con justo juicio. Cuando vemos los hermanos de Berea, dice que ellos escudriñaban todo lo que Pablo les predicaba y les enseñaba a ver si eso era así. Nosotros vimos que cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, Él le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor les reconoce de una manera positiva que estos hermanos no podían tolerar la falsa enseñanza y que habían probado a los que se llamaban ser falsos apóstoles. Y ese es el deber de la iglesia hoy en día también, cuando vemos falsas enseñanzas dentro de la iglesia, falsos autoproclamados apóstoles como Guillermo Maldonado, como el otro Joel Austin, como el Cash Luna, falsas enseñanzas que lo que son unos mercaderes del evangelio, una falsa espiritualidad, un falso evangelio, donde no se habla de santidad, donde no se habla de arrepentimiento, donde no se habla de pecado, simplemente se habla de cosas físicas, de dinero, de salud, de carro, donde estos falsos maestros y falsos apóstoles, tú los ves enseñando sus relojes caros, sus prendas, sus joyas, andando con guardaespaldas, algunos con aviones privados. Cuando nuestro Señor en una burra que ni siquiera era de él tuvo que pedir prestada cuando entró a Jerusalén, estos tienen sus propios aviones privados. No, el deber de la iglesia es escudriñar, ver estas enseñanzas y denunciarlas. Esto no es falta de amor. Falta de amor es dejar que las personas sigan engañadas. El Señor, el problema de esta iglesia es que no denunció a estos falsos maestros que estaban enseñando una falsa doctrina, un libertinaje. Habían convertido la gracia de Dios en libertinaje y le decían, no, está bien, tú puedes, el Señor entiende, tú puedes ir y sacrificar a los ídolos porque en verdad tu mente no está ahí, eso no es nada malo, o sea, tú lo estás simplemente haciendo para retener tu trabajo, o sea, en realidad esto es eso es algo físico, lo que importa es lo espiritual. Y dice que estaban poniendo tropiezo, dicen que retienen la doctrina de Balaam. No tenemos tiempo para entrar ahí, pero después, esto usted lo puede ver en Números. Si usted busca en Números del Antiguo Testamento 22, del capítulo 22 al 24, y en Josué 24:9, Balaam aconsejó al rey que sedujera a Israel para cometer inmoralidad, o sea, fornicación e idolatría. Eso lo vemos en Números 25 del 1 al 18 y del 31 al 16. Y como Dios le dijo a él, no puedes maldecir, Dios le dijo
al falso profeta Dios le dijo, mira, no puedes, a Balaam, no puedes maldecir al pueblo. Entonces él buscó la manera de hacer que los israelitas se juntaran con las moabitas, con mujeres paganas, para entonces desde adentro llevarlos entonces así a la idolatría y a pecar contra el Señor. Y esto era lo que estaban haciendo estos falsos maestros. La iglesia, a pesar de que había sido una iglesia fiel en cuanto a retener la fe en medio de la persecución y la presión, pero entonces falló en lo que fue en lo doctrinal. Estaba permitiendo estos falsos maestros, entre ellos que estaban enseñando estas falsas doctrinas y habían convertido lo que era la gracia de Dios en libertinaje. Como hoy también vemos algunos de estos sinvergüenzas que dicen, no, los llamados salvos siempre salvos. Oiga bien, nosotros creemos en la seguridad de la salvación. Creemos que el verdadero creyente que ha nacido de nuevo no pierde su salvación. Esto no significa que usted puede vivir como se le pegue en gana. Quien afirma esto, que un verdadero creyente puede vivir como se le pega en gana porque la salvación no se pierde, no, lo que está demostrando, la persona que piensa esto está demostrando que no ha nacido de nuevo. No importa la profesión que usted haga. La Biblia no dice que es por lo que usted profese ser, sino que por el fruto se conoce el árbol. Por eso es que cuando el evangelio se presenta, hay que presentarlo llamando como hizo Jesús y los apóstoles, presentarle a las personas, dejarles saber que son pecadoras, que están bajo la ira de Dios y que tienen que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No hay otra manera, no es simplemente repite esta oración, Señor Jesús, te acepto como Salvador, y no se menciona a veces ni la palabra pecado ni la palabra arrepentimiento. Por eso hay tantas personas que están viniendo y después se dice, no, ya eres salvo. Y después otros le dicen, no importa lo que tú hagas, tu salvación no se pierde, así que no importa, eres un cristiano carnal. Mucho cuidado con estas falsas enseñanzas, no se pueden tolerar. La iglesia de Pérgamo las estaba tolerando y el Señor les reclama eso. Les dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo también aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Oiga bien, la iglesia tenía que arrepentirse de esto, de permitir estas falsas enseñanzas, de haber permitido que estos maestros permanecieran con ellos, de que estas personas permanecieran dentro de la congregación. Hay gente que dice, no, la iglesia como es un hospital cristiano, no importa, deja a la gente que esté ahí quieta como vivan, no importa cómo vivan, no importa lo que enseñen, no importa lo que crean. No, mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a la escritura. Venga conmigo a 1 Corintios capítulo 5, versículo del 9 al 13. Dice el apóstol Pablo, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Los fornicarios son todos los que cometen inmoralidad sexual. Personas que viven en concubinato sin casarse, personas en pornografía, todo tipo en adulterio, todo tipo de inmoralidad sexual cae bajo la palabra fornicario, que viene del griego porneía. Y Pablo dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ahora él aclara, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea, aquí no está diciendo que usted se vaya y se meta ahora en un convento y que usted no le hable a nadie en el trabajo y que usted no le hable a sus vecinos porque son fornicarios o porque son borrachos, porque son avaros. No, porque Pablo dice, si ese fuera el caso, entonces tendríamos que salir del mundo, como hicieron aquellos monjes en tiempos antiguos, lo cual no es bíblico. El Señor no nos manda a nosotros encerrarnos fuera de la civilización y meternos a un sitio, porque el pecado está en nosotros. O sea, el Señor no dice, eso no es lo que está diciendo a Pablo. Pablo dice, oye, no es absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea, no, usted en su trabajo, usted le habla a todo el mundo. O sea, a sus vecinos, sean fornicarios, sean borrachos, sea lo que sea, porque en tal caso, si no le vamos a hablar, entonces no le hablaríamos a nadie. Tendríamos que encerrarnos nosotros en un convento. Pero aquí él trae la aclaración, versículo 11 del capítulo 5 de 1 Corintios. Mas escribí, oiga bien mis hermanos, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, o sea, con ninguno que se identifique como cristiano,
que fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. O sea, con el que se identifique como cristiano, como el que diga ser, profese ser cristiano, y su estilo de vida es contrario, vive escandalosamente, o sea, vive en la carne totalmente, con un estilo de vida contrario a lo que debe de ser el estilo de vida de un cristiano. Dice, con esas personas no podemos juntarnos. Dice, ni con el tal ni aún comáis. Con el tal ni aún comáis. Y muy probablemente se refiere a que la iglesia primitiva, después del servicio, tenían lo que se llamaba, ellos tenían una comida, donde era una comida literal, donde también celebraban lo que era la Santa Cena. Y Pablo está diciendo, con el que se diga ser cristiano y sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, dice, con ese ni aún comáis. Esa persona no tenía permiso ni aún para sentarse en la mesa con los creyentes. Y versículo 12, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. O sea, qué razón tenemos nosotros para juzgar a los incrédulos. No juzgáis vosotros a los que están adentro, porque a los que están afuera Dios juzgará. Y oiga bien, mis hermanos, porque esto es algo que no se practica en las iglesias hoy en día. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué es lo que Pablo está hablando aquí? Que cuando hay una persona que profesa ser cristiana en nuestra congregación y su estilo es totalmente contrario, y eso lo vemos en muchas iglesias hoy en día, personas que viven en adulterio, en fornicación, en concubinato, abiertamente, y aún así siguen con la membresía de la iglesia. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Dice que esa persona, cuando miramos en Mateo 18, el Señor manda que esa persona se llame aparte y se le corrija, se le exhorte a abandonar ese estilo de vida o ese pecado. Si la persona no escucha, dice que vayas con 1 o 2 testigos más. Y si aún así no escucha, entonces dice que tienes que decirlo a la congregación y entonces expulsarlo, tenerlo por gentil o publicano, o sea, como un pecador. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito de esto es que entonces al salir de la protección de la congregación, de la iglesia, que Satanás briegue con lo que Pablo llama entregarlo a Satanás. O sea, que Satanás briegue con esa persona, que lo aflija, y si es un verdadero creyente va a venir al arrepentimiento. Si nunca viene, es que nunca lo fue. Pero vemos que no podemos tolerar estas cosas. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice la Escritura. ¿Qué es lo que Pablo dice? Oiga bien, él no dice que esta persona, después que se le amoneste, se deje sentado ahí. No, él no dice que se quede sentado ahí escuchando la palabra. No, él dice quitad pues a ese perverso entre vosotros. Suena duro. Cuando yo he dado esto en clase, las veces me han cuestionado, pero ay, hermano, eso es falta de amor. Mi pregunta, ¿usted tiene más amor que el Espíritu Santo? ¿Usted tiene más amor que Cristo? ¿Usted sabe más que Dios? Porque esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Y él dice, quitad a ese perverso de entre vosotros, hasta que claramente venga arrepentido. Si la persona se arrepiente y cambia su estilo de vida, pues amén, se recibe. Ese es el propósito. Ese es el propósito. La iglesia de Pérgamo había fallado en esto. La iglesia de Pérgamo había fallado en aplicar la disciplina que manda la Escritura, y tal vez, como muchas congregaciones hoy en día pensaban tener más amor que Dios, y por causa del amor vamos a dejar a esos hermanitos que viven en fornicación, que están en adulterio, vamos a dejarlos aquí entre nosotros porque ese es el amor. Jesús es amor. No. Jesús es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y vemos que Dios manda a esta iglesia a arrepentirse. ¿Por qué? Porque habían tolerado a estos falsos maestros, a estos falsos apóstoles. Los habían tolerado y habían permitido que esparcieran su veneno dentro de la congregación. Y él le dice, por tanto, arrepiéntete. Esto era un pecado grave. Arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto. Oiga bien, vendré a ti pronto. Y esto no está hablando aquí en cuanto a la segunda venida en gloria de Cristo. Está hablando aquí, vendré a ti pronto, como en forma de juicio. Vendré a ti pronto
Y pelearé contra ellos, ¿con qué? Con la espada de mi boca, o sea, con la palabra de Dios. Esa espada que es de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Quién? Solamente a la iglesia de Pérgamo, no, a las iglesias. A las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo escribe. El que venciere, ¿quién es el que venciere? Todo verdadero cristiano es más que vencedor. Es más que vencedor. El maná escondido, así como Israel recibió maná, Dios promete dar al creyente el verdadero pan espiritual que el mundo incrédulo no puede ver. En cuanto a la piedrecita blanca, dice, a los atletas que ganaban en los juegos griegos se les daba como parte de su galardón una piedra blanca que era la consigna de entrada a la celebración que se hacía después en honor de los vencedores. Esto puede representar el momento en que el vencedor cristiano recibirá su boleto de entrada a la celebración de la victoria eterna en el cielo. Un nombre nuevo es otra de las promesas, es un mensaje personal de Cristo para aquellos a quienes Él ama, que sirve como su permiso de entrada a la gloria eterna. Es tan personal que solo la persona que lo recibe sabrá cuál es. Así que, mi hermano, así concluimos cuál es el mensaje que vemos, que aprendemos para concluir de la iglesia de Pérgamo. Era una iglesia que estaba donde mora Satanás, o sea, donde Satanás tenía su trono. Esto no es dicho por esto es dicho por el mismo Señor Jesucristo. Esta iglesia estaba bajo una presión terrible. Uno de sus líderes de sus pastores, o tal vez su pastor, fue cocinado vivo, y ellos aún así no habían negado su fe, habían permanecido. Pero el Señor le dice, tengo unas pocas cosas contra ti, y el que sean pocas no significa que sean sin importancia. ¿Y cuál era? Que habían retenido esta falsa enseñanza, que había permitido a estos maestros que estaban entre la congregación y no los habían expulsado, que habían permitido personas que se llamaran hermanos en Cristo estar viviendo, fornicando, estar adulterando, poniendo incienso probablemente, y asistiendo a los templos paganos donde parte de la religión de ese tiempo era la prostitución y la inmoralidad sexual. Y todo esto pues aparentemente habían convertido, como dije, la gracia de Dios en libertinaje. Y el Señor le dice, arrepiéntete. Y el Señor, primeramente, si tú no estás en Cristo, te dice, arrepiéntete y ven a Él en arrepentimiento y fe. Si reconoce que eres pecador, la Biblia dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El primer paso es reconocer que somos pecadores y reconocer que no podemos salvarnos por ninguna buena obra, y venir a Jesucristo, reconocerlo como Señor y Salvador en arrepentimiento y fe. Poner nuestra fe en Él, no en nosotros, no en nuestras buenas obras, sino en la obra de Cristo en la cruz. Y si somos ya creyentes, que muchos están oyendo, y más en esta época de supuesta tolerancia, y tú estás tolerando y tú estás aceptando, y peor aún, a lo mejor hasta viendo prédicas y videos de estos falsos maestros, el Señor te dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Esto no es falta de amor. Denunciar estas falsas enseñanzas no es falta de amor, todo lo contrario, es amor, para ver si estos mismos falsos maestros se arrepienten, y para las personas que están siendo contaminadas dentro de la congregación, puedan escapar a eso. ¿Cuál es el remedio? La disciplina. Estas personas tienen que ser excomulgadas, como vimos que dice claramente la Biblia. No es simplemente dejarlos ahí que se sienten, no. Se les exhorta en amor, pero si no se arrepienten, la Biblia dice que hay que sacarlo. Hay que sacarlo, y como dice Pablo, entregarlo a Satanás, y que Dios, usando al propio Satanás, tal vez traiga a esas personas al arrepentimiento. Así que, mis hermanos, no podemos tolerar la falsa enseñanza. No es falta de amor, todo lo contrario, es amor. Así que el Señor lo que manda es arrepentirse. Arrepentirse de tolerar. Dios nos libre y nos guarde de nosotros tolerar estos falsos maestros, estas falsas enseñanzas. Como cristianos es nuestro deber denunciar esto,
predicar todo el consejo de Dios, y parte de eso es denunciar a estos falsos maestros que están causando dentro. Vemos que ahora dentro de las iglesias están ahora enseñando hasta que la homosexualidad no es pecado. Hay congregaciones que están casando homosexuales, personas del mismo sexo las están casando, están ordenando ministros del mismo sexo, homosexuales, algo que la Biblia condena como condena el pecado de la fornicación, de ser ladrón. O sea, esto lo condena, y vemos que ahora están saliendo cada vez más algunas denominaciones y congregaciones aceptando estos pecados, y la Biblia nos manda a señalarlos y apartarnos de ellos, no a tolerarlos. Así que bueno, mi gente, mis amigos, mis hermanos en Cristo, esto es todo. El próximo mensaje va a ser acerca de la iglesia de Tiatira, en el próximo video que vamos a estar grabando. Recuerda, puedes dejar tu comentario, tu pregunta, ponerle like a este video. Otros videos están, suscribirte a este canal Ricky Frontán para que automáticamente puedas ver cada uno de estos videos. Así que sea la paz de Cristo con ustedes. Dios me los bendiga y será hasta el próximo video.